Muy buenos días, mis hermanos. Hoy en día está pasando un virus por todo el mundo y es peligroso, pero en este momento me gustaría enfocar en el peligro espiritual de este virus sobre la casa de Dios. Y el peligro es así, hermanos, cuando cristianos empiezan de menospreciar la casa de Dios viviente. Por el hecho que hemos estado afuera de la iglesia, por diferentes motivos, por el gobierno que pone restricciones sobre la iglesia, hemos estado buscando maneras de servir a Dios, hemos estado buscando maneras de recibir la predicación. Gracias a Dios por los videos, gracias por YouTube, gracias por Facebook, por las cosas que lo hace bien. No todo es bien, pero por el hecho que tenemos la libertad de compartir la palabra de Dios hoy en día, esta sí es de bendición. Pero el peligro es así, hermanos. Necesitamos estar seguros que no estamos menospreciando la importancia de asistir la casa de Dios, de asistir su iglesia local. Yo no sé dónde estás en este momento, está escuchando esta predicación, pero una cosa que yo sí sé es que es importante por el Hijo de Dios de asistir físicamente a una iglesia local donde se predica la palabra de Dios. Y por este virus estamos en peligro que el cristianismo o los cristianos van a empezar a pensar, pues estoy bien. Pueden decir, ay pastor, si no voy a la iglesia está bien porque yo tengo los videos ahí en el internet. Hermanos, esto no es suficiente. Dios murió por la iglesia y por la iglesia somos alimentados espiritualmente y la iglesia local sí es importante. No solamente es importante, pero es muy preciosa. Amén. La iglesia de Dios es muy preciosa. Llegar a un lugar para escuchar la palabra de Dios es preciosa. Estoy agradecido por el privilegio de usar videos. Estoy agradecido por el privilegio de comunicarme en verdad con todas partes del mundo. Es posible a través de esos videos. Pero no debo yo dejar de congregarme en la casa local donde Dios me ha puesto. Entonces, Cristo derramó su sangre, hermanos, no por YouTube, pero por la iglesia. Amén. No hay sustitución por la iglesia local, porque la iglesia local es preciosa. ¿Por qué es preciosa? Déjenme leer unos versículos aquí de Hechos capítulo 2, el versículo 41 y 42. Dice la palabra de Dios así, hablando de la iglesia. Dice así en el versículo 41 y 42 de capítulo 2 de Hechos. Empieza así, dice, así que los que con gozo recibieron su palabra fueron bautizados y aquel día fueron añadidas a ellos como 3,000 almas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. ¿Por qué es tan precioso la casa de Dios? ¿Por qué es tan precioso tener un lugar levantando de la cama domingo por la mañana y tener un lugar donde puedes llevar tu familia? ¿Por qué es tan precioso? Quiero ver 5 cosas rápido y todos están en este mismo lugar. La primera cosa, ¿por qué es tan preciosa la palabra de Dios, la iglesia de Dios? Es aquí en el versículo 41. Dice, así que los que con gozo recibieron su palabra. Hablando de la iglesia, primera cosa que miramos ahí es un lugar de los salvos. Amén. Es un lugar donde nos congregamos los salvos, los que han puesto su fe y confianza en Cristo. Es un lugar donde yo puedo congregarme con mi hermano en Cristo, con mi hermana en Cristo, y ahí nos juntamos para alabar a nuestro Dios. Es un lugar de los salvos. Siempre es una bendición cuando viene una persona de afuera
Siempre es una bendición cuando viene una persona de la calle o un invitado a la iglesia por la primera vez y que escuchan la palabra de Dios. Siempre es una bendición. Pero principalmente, hermanos, la iglesia es dado a los salvos. Ha dado a los salvos para alimentarnos, para reforzarnos, para que podamos ir afuera, para compartir la palabra de Dios, ganar almas a Cristo y luego que vengan aquí adentro de la iglesia y ahí pueden crecer en las cosas espirituales. Entonces, número uno, es un lugar de los salvos. Es un lugar donde yo puedo congregarme con mi familia. Amén. Si eres hijo de Dios, este quiere decir que tienes el mismo papá que tengo yo, que es nuestro Padre Celestial. Amén. Y ese quiere decir, si tenemos el mismo papá, este quiere decir que somos hermanos. Puede ser que nunca te voy a conocer aquí sobre esta tierra, pero un día cuando llegamos al cielo, pues vamos a tener tiempo de compañerismo y va a ser algo muy dulce. Los cultos de la iglesia, los servicios de la iglesia, hermanos, es un evento familiar. Cuando venimos a la casa de Dios es algo especial. Ahí en el libro de Salmos 122, versículo 1, dice, yo me alegraré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Entonces no es un deber, no es una carga grande que tengo que ir a la casa de Dios. Para mí es una bendición porque ese es donde yo me congrego con mi familia espiritual. Amén. Entonces sí es importante asistir fielmente a una iglesia donde se predica la palabra de Dios como es. ¿Ok? Número 2. ¿Por qué es tan preciosa la iglesia de Dios? Aquí en el versículo 41, siguiendo con esos versículos, dice, así que los que con gozo recibieron su palabra fueran bautizados. El segundo lugar, ¿por qué es tan preciosa? Es un lugar no solamente de los salvos, pero de los obedientes. Los que obedecieron la palabra de Dios. ¿Ok? Tenemos muchas personas que dicen, pues yo he recibido a Cristo, pero no quieren tomar el primer paso de obediencia, es de ser bautizados. Pues no somos salvos por el agua del bautisterio. No somos salvos por la buena obra que es ser bautizado. Pero sí debemos ser obedientes al primer paso de obediencia, que es que seamos bautizados, que no tenemos vergüenza de Cristo. Entonces, en este lugar de la Escritura está diciendo que los que con gozo recibieron su palabra fueran, ¿qué? Número 2, obedientes y fueran bautizados. Amén. Eso hace falta hoy en día. Cristianos obedientes a la palabra de Dios. Piensan que el bautismo es una opción. Pues sí quiero, pero es que tengo miedo del agua. Tienen miles de pretextos, hermanos, pero cuando llegamos delante de Dios no habrá pretextos. No habrá pretextos. Va a ser obedientes o desobedientes. Pues no somos salvos por buenas obras. Y ser bautizados sí es una buena obra, pero sí debemos querer ser obediente a Dios. Debemos tener el deseo de obedecer a Dios y su palabra. Entonces, esta gente aquí no solamente fueron salvos, pero fueron obedientes. La iglesia no es llena de personas perfectas. Es llena de personas que están buscando a Dios, que están luchando, no son perfectos. Puede ser que durante la semana tuvieron muy mal tiempo y que luego dicen, Señor, perdóname y te quiero servir. Amén. Pero estamos luchando todos juntos y sí queremos ser obedientes. ¿Ok? Número 3, ¿por qué es tan preciosa la casa de Dios? Y si es preciosa, si sabe o si no sabe, si es preciosa. ¿Ok? Número 3, es un lugar edificado por Dios. Versículo 41, dice así. Voy a empezar de nuevo. Dice, así que los que con gozo recibieron su palabra fueron bautizados y aquel día fueron añadidas a ellos como 3,000 almas. Fueron
añadida a ellos como 3,000 almas. Mira lo que dice aquí. Está diciendo algo bonito pasó, que fueron añadidos a la iglesia 3,000 almas. Ese quiere decir, hermanos, no dice que ellos crecieron 3,000 almas. No dice que ellos encontraran la manera de alcanzar 3,000 almas. Está diciendo que una fuerza de afuera añadió a la iglesia los que deberían de ser salvos. Pues ese es Dios, porque es Dios que edifica una iglesia. Hermanos, podemos empezar programas en una iglesia, podemos empezar y cambiar poquito la música, pues quedando con la palabra de Dios, amén, nunca pasando el límite que pone Dios. O podemos empezar un programa, un sistema nuevo, una obra, tratando de agarrar más gente por Cristo. Pero déjenme decirle, hermanos, un programa sin Dios no funciona. Amén. Un programa no va a ayudarle a crecer en tu iglesia. Va a ser el poder de Dios y va a ser Dios que va a añadir a la iglesia los que van a ser salvos. Entonces es Dios que edifica la iglesia. Es Dios que hace crecer la iglesia. Mi trabajo como un pastor no es de hacer crecer la iglesia. Mi trabajo como un pastor es predicar la palabra de Dios como es, pedirle a Dios la bendición de Dios, y cuando Él está añadiendo personas a la congregación, yo puedo dar toda la honra y gloria a Él, porque es Él que está edificando la iglesia, porque no es mi iglesia, es su iglesia. ¿Ok? Ese es el número 3. ¿Por qué es tan preciosa la iglesia de Dios? ¿Ok? Número 3 es porque es un lugar edificado por Dios mismo. ¿Ok? Número 4, vamos a cubrir 5 cosas. Número 4, es un lugar de la Biblia. Es un lugar de la Biblia o de la sana doctrina. Mira lo que dice aquí en el versículo 42. Dice, hablando de los creyentes en la iglesia, dice aquí, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Amén. Es un lugar de la Biblia. Cuando llegamos a la casa de Dios, hermanos, no es un lugar de chismes. Amén. No es un lugar de pláticas. Debe ser un lugar de la Biblia. No debe ser lugares de pláticas. Debe ser lugares de predicación. Porque es por la predicación de la palabra de Dios que Dios bendice la iglesia. Pablo y varios otros hermanos en la Biblia hablaron de la importancia de la predicación. Ahí en 1 Corintios 1:18 dice, porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierdan, pero a nosotros los salvos es poder de Dios por la predicación de la palabra de Dios. Hermanos, me encanta predicación. Me encanta. A veces aun cuando me pega y ahí está un pastor predicando bien fuerte y que toca a mis pecados o me pega con una cosa que necesito yo arreglar en mi vida, aunque me duele, me encanta predicación, porque lo que necesitamos no es una persona de parar ahí y decirnos palabras bonitas, palabras de mariposas, palabras de cosas bonitas, de arco iris. Necesitamos a alguien con el amor de Cristo que va a predicar la palabra de Dios a nosotros como es. ¿Por qué? Porque queremos arreglar cuentas con Dios. ¿Para qué? Para que podamos glorificarle en nuestra iglesia, en nuestros hogares y en nuestra familia. Hermanos, ¿por qué es tan preciosa la iglesia de Dios? Porque es un lugar de la Biblia, de la sana doctrina. Es un lugar de no recibir opiniones, sino para recibir la verdad según Dios. Amén. Número 5, y terminamos con esta. ¿Por qué es tan preciosa la iglesia local? Porque aquí dice en el versículo 42, sigo leyendo, dice, y en comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos,
La siguiente cosa, número 5, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan preciosa la casa de Dios? ¿Por qué? Número 5, que es un lugar de compañerismo. De compañerismo. Tenemos 3 tipos de compañerismo que se encuentran aquí en la comunión. Eso no está hablando de la cena del Señor, tú puedes estudiarlo ahí en el griego si quieres. Está hablando de la comunión que tenemos unos con otros, cristiano con cristiano. Un cristiano que tiene comunión con otro cristiano puede compartir 2 cosas. Puede compartir sus tristezas a la otra persona, pero también sus gozos. Amén. Las cosas que te animan. Y ese es un lugar de tener compañerismo, un hermano con otro hermano, una hermana con otra hermana, donde podemos compartir no solamente las tristezas, pero las cosas buenas, la manera que hemos visto la mano de Dios obrar en nuestras familias, o en nuestra vida, o en las vidas de nuestros hijos. Esa es una manera de no solamente decir todo que va mal, pero a partir de esto, es una manera de decir, pero déjeme decirle tan bueno que Dios ha sido para conmigo. Amén. Esa es comunión. Entonces, comunión unos con otros. La segunda cosa que se encuentra en la palabra de Dios, amén, dice en comunión en el partimiento del pan. ¿Ok? Está hablando aquí en este lugar, no dice del pan y del vino, dice del pan. Yo creo que físicamente está hablando cuando tenemos un convivio en la iglesia y tenemos tiempo de compartir. Y ahí está comiendo con nuestros hermanos y ahí gozando en las cosas de Dios, gozando en el compañerismo que tenemos como hijos de Dios, en la presencia de nuestro Padre Celestial. Ahora llegamos a la tercer tipo de compañerismo y es el tipo más precioso, más dulce. Aquí en el mismo lugar dice y en las oraciones. Ese es el compañerismo que tenemos con nuestro papá, nuestro Padre Celestial. El compañerismo que tenemos a través de la oración. Hermanos, yo he tenido en mi vida, y no es así cada día, yo no voy a fingir de ser muy espiritual, pero yo he tenido tiempos de oración muy preciosas, oraciones preciosas, o tiempos preciosos ahí, nada más yo con Dios y ahí compartiendo con Él mis necesidades y ahí escuchando su voz y ahí recibiendo de Él y ha sido bonito. Y hermanos, ese es el compañerismo que Dios quiere tener con nosotros. Él no solamente quiere que tengamos este compañerismo con Él, pero Él quiere que nosotros como hermanos en Cristo también tenemos este compañerismo. Y esta se encuentra en la casa de Dios. Se encuentra en la casa de Dios. Por eso es tan preciosa la casa de Dios. Hijo de Dios, escúchame y terminamos con esto. Dios solamente dejó 2 cosas físicas para sus hijos. Cuando regresó Cristo, ahí 2 cosas físicas dejó. Por supuesto nos dejó el Espíritu Santo, pero hablando de cosas físicas. Número 1, su palabra. Número 2, su iglesia. Su palabra y su iglesia. Y con esas 2 cosas, hermanos, tenemos todo que ocupamos. Tenemos todo el ánimo que ocupamos. Tenemos toda la enseñanza que ocupamos. Tenemos todo los tiempos buenos y tiempos malos, pero tenemos el consuelo de la palabra de Dios. Tenemos consuelo de los hermanos en Cristo y tenemos la alimentación espiritual que ocupamos a través de su palabra y su iglesia. No dejas a estos días raros hacerte menospreciar la casa de Dios viviente. No dejes que esos días raros destruyan tu fidelidad a la casa de Dios, físicamente yendo a la casa de Dios. Yo no sé su situación, dónde estás en este momento. Yo no sé qué está pasando en tu iglesia local, pero debes, como hijo de Dios, debes tener un deseo profundo de regresar a la casa de Dios, tener este compañerismo precioso que podemos tener. ¿Por qué?
porque todas esas cosas se encuentran en un lugar precioso, un lugar que nos dejó nuestro Salvador. El lugar se llama la casa de Dios. Y déjeme decirle una cosa, hermanos, la casa de Dios, aún a través de todo lo que está pasando en el mundo hoy en día, no se olvida que la casa de Dios sigue preciosa, sigue preciosa. Vamos a tomar unos minutos, un minuto para decir gracias a Dios por la casa de Dios. Y si estás pensando que a través de estos videos, y espero que sigues recibiendo la palabra de Dios a través de las predicaciones, de los videos, pero este no es una sustitución por ir a tu iglesia local y congregar ahí bajo un nombre de Dios, predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la casa de Dios sí es preciosa. Vamos a tomar unos minutos para decir gracias a Dios y que Dios nos ayude a ser fiel a la casa de Él, donde Él nos ha plantado. Vamos a orar. Amén. Pues hermanos y hermanas, yo no sé cómo es la situación donde estás, pero una cosa, y espero que ahí queda el fuego por las cosas de Dios. Aún pasando este virus por el mundo, hay que pedirle a Dios, hay que mantener el fuego para estar involucrado en tu iglesia local, para estar recibiendo la palabra de Dios fielmente. Y el día cuando está abierto las puertas de tu iglesia, que regresa ahí para congregar con tus hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque la casa de Dios sigue preciosa. Gracias por su tiempo, hermanos, y hasta la próxima.